Son muy discretos, que saben hacer negocio muy por debajo del agua. Por más que se hagan intentos por detenerlos y asegurarlos, las personas pueden ir siendo detenidas o muriendo en balaceras, pero el mercado, ese sí que no desaparece. Alias Pantera y alias El Comandante hacen parte de una nueva generación de la peligrosa banda, o mejor, cártel de Ciudad de México llamado Unión Tepito. Ellos fueron quienes ultimaron a los dos músicos colombianos, Regio Clown y Big King. Nuestro periodista Rodrigo Rodríguez hace un perfilamiento de la Pantera y también del Comandante. En eventos musicales como este se distribuía drogas. Ambas acciones organizadas por alias El Pantera y alias El Comandante, presuntamente de la Unión Tepito. Son esa especie como de la nueva generación de la Unión Tepito. Así lo considera David Fuentes, reportero del periódico El Universal de México y escritor, para quien, si no fuera por el secuestro, torturas y desmembramiento de los colombianos DJ Regio Clown y Big King, no hubiera saltado a la luz pública alias El Pantera y su subalterno alias El Comandante. Son muy discretos, que saben hacer negocio muy por debajo del agua, no se meten en problemas, se cuidan mucho en sus redes sociales, es decir, no están fanfarroneando, presumiendo quiénes son. Por eso no hay un registro de ellos en las redes sociales, por lo que era difícil para las autoridades identificarlos. Además, alias El Pantera y alias El Comandante sabían sobornarlas, de acuerdo con este analista, para quien estos miembros de la Unión Tepito le dan parte de sus ganancias al Betito y a otros líderes de ese cartel. La Unión Tepito ya empieza a ser una suerte como de franquicia. Tú, si quieres usar el nombre de la Unión Tepito, tienes que pagar un permiso por el copyright, por decir, ahora soy una estructura de la Unión Tepito y me dedico a esto, ¿no? Porque el solo nombre en la Ciudad de México pues sí intimida y sí genera preocupación. El pasado 16 de septiembre, DJ Regio Clown y Big King fueron vistos por última vez en este gimnasio de la colonia Polanco, al nororiente de la Ciudad de México, luego de haberse presentado el día anterior en este local de la avenida Insurgentes en el oriente de la ciudad. Días después aparecieron sus cuerpos desmembrados en una carretera al municipio de Cocotitlán, Estado de México. El crimen, que impactó al país azteca y a Colombia, fue atribuido por las autoridades a la Unión Tepito. Es un cártel bastante hostil, bastante violento. Aunque la Unión Tepito también se dedica al tráfico de drogas, ese no es su principal actividad, sino lo es la extorsión. Además practican otros delitos como el tráfico de armas y la trata de personas, entre otros, como lo entiende Víctor Hernández, filósofo y director de formación de la ONG México Unido contra la Delincuencia. Han optado por contratar a muchos ciudadanos extranjeros, particularmente venezolanos y colombianos, para que manejen las células de extorsión aquí en la Ciudad de México y sobre todo en zonas afluentes, zonas de dinero, donde ha habido casos en los que han a empresarios, a políticos. Según este analista, en su modus operandi y su extrema violencia, la Unión Tepito es similar al cartel Jalisco Nueva Generación, el cual también opera en la Ciudad de México. Esa violencia se vio reflejada en los crímenes en contra de los colombianos, DJ Regio Clown y Big King. No hay una conclusión forense definitiva y difícilmente la va a haber, porque si de por sí es difícil que haya justicia para los mexicanos, en muchas ocasiones, si no es un ciudadano europeo o estadounidense, las fiscalías en México simplemente no se movilizan para resolver los casos. Pero la Unión Tepito no es el único cartel que delinque en la Ciudad de México, sino también lo hacen el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana, entre algunos otros, lo mismo que otras organizaciones delincuenciales, algunos a manera de franquicia. Muchos de estos cárteles se han apoyado ya en estructuras delictivas que en la Ciudad de México tienen tiempo de estar operando. Como la Unión Tepito, entre otros, de acuerdo con Jesús Gallegos Olvera, doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ocasionado por factores externos a la Ciudad de México, las oportunidades que ofrece la capital y la coyuntura de esta con el resto de México. Nos está generando un reto nacional, un reto local, y que en lo inmediato tiene que ver
con la compatibilidad no solamente de una estrategia en términos de los intereses nacionales, sino particularmente de las condiciones locales. Los carteles causan en la Ciudad de México mayor violencia en las calles, más adicción a las drogas y el debilitamiento de la autoridad local para este analista. Y la Unión Tepito es el cartel más conocido del antiguo Distrito Federal, pero no es más violento, pues lo es el de Jalisco Nueva Generación. No solo en la ciudad, sino en el país. El cártel Jalisco Nueva Generación es el que realmente ha generado esta violencia, y lo que se ha hecho es exportar esa violencia en la Ciudad de México a partir de estos grupos que a nivel local operan con esta franquicia de ser parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que para Gallegos Olvera causará desplazamiento a algunas alcaldías de la Ciudad de México, como Benito Juárez y Miguel Hidalgo, generando concentración en las de Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Milpa Alta. Estas últimas, que están en el sur de la Ciudad de México, es donde pueden operar con cierto rasgo de autonomía, dadas las condiciones que tienen las propias alcaldías. Son semirurales, son muy grandes, están poco habitadas, etc. Víctor Hernández ve difícil que la Unión Tepito vaya a desaparecer en las próximas décadas, pero quizá pueda que cambie de nombre, como lo han hecho algunos carteles que cambian el branding, el empaquetamiento con el que se presentan, pero el mercado de la Ciudad de México es gigantesco. Siento que va a ser de esos cárteles casi perpetuos en México, y que por más que se hagan intentos por detenerlos y asegurarlos, las personas pueden ir siendo detenidas o muriendo en balaceras, pero el mercado, ese sí que no desaparece, y ese seguirá existiendo. En cuanto a alias el Pantera y alias el Comandante, David Fuentes cree que lo primero que hay que hacer es establecer la responsabilidad de ellos en el sector de DJ Regio Clown y Big King, y si lo hicieron de manera activa o solamente por orquestar el negocio. Las autoridades buscan tratar de identificar a otros personajes que se pudieran mover de la misma manera, con el mismo modus operandi que ellos, ¿no? Tampoco está la certeza legal que pueda contribuir en un juzgado a que ellos se les pueda imputar de manera directa el crimen. Pero sí se les puede imputar por organizar eventos musicales en donde se distribuyen drogas con discreción, como una nueva generación de la Unión Tepito o como una franquicia de ese cartel cuyo nombre intimida en la Ciudad de México, en el resto de la República Mexicana o en países como el de DJ Regio Clown y Big King.